¿Te has dado cuenta de que muchas veces el dolor no es lo que más pesa, sino todo lo que pensamos y sentimos alrededor de él? El budismo enseña que el sufrimiento extra lo fabricamos nosotros mismos al resistirnos, al aferrarnos o al rechazar lo inevitable. En este vídeo descubrirás cómo dejar de echar más leña al fuego, cómo vivir con el dolor sin que te consuma y cómo transformar esa experiencia en una oportunidad de crecimiento interior. Si quieres aprender a no sufrir más de lo necesario, quédate hasta el final. Dolor inevitable y sufrimiento creado. Desde que nacemos sabemos, aunque no siempre lo aceptemos, que el dolor forma parte de la vida. Un cuerpo que enferma, una despedida inesperada, una pérdida que nos deja vacíos, eso es inevitable, está inscrito en la experiencia humana. Nadie puede escapar de la enfermedad, de la vejez ni de la muerte. Y tampoco de esas pequeñas incomodidades cotidianas, el cansancio, el hambre, la frustración de que las cosas no salgan como esperábamos. Ese dolor está ahí, nos guste o no. El problema aparece cuando a ese dolor básico le añadimos capas y capas de sufrimiento mental. Es como si el hecho en sí no fuera suficiente, y empezáramos a darle vueltas, a resistirnos, a imaginar futuros peores o a recordar agravios pasados. Eso es sufrimiento creado. Y aquí está la clave que el budismo nos señala: no podemos controlar siempre el dolor, pero sí podemos aprender a no fabricarnos sufrimiento extra. Pongamos un ejemplo sencillo. Una persona siente dolor en la rodilla después de correr. Ese dolor físico es real, existe. Pero en cuanto su mente empieza a decir, ¿y si nunca vuelvo a correr? ¿Y si me quedo cojo? ¿Por qué me pasa esto a mí? De pronto la rodilla ya no duele sola. Ahora duele la rodilla, duele el miedo, duele la ansiedad, duele el rechazo a lo que está pasando. Lo que era un dolor corporal se convierte en un laberinto emocional. El budismo lo explica con claridad: el dolor es parte inevitable de la existencia, pero el sufrimiento surge de la relación que mantenemos con ese dolor. Si lo rechazamos, si lo dramatizamos, si lo convertimos en nuestra identidad, se multiplica. En cambio, si lo observamos tal y como es, con cierta calma y aceptación, ese dolor sigue ahí, pero deja de ocupar todo el espacio de nuestra mente. Piensa en la diferencia entre decir «tengo dolor» y decir «soy un dolor». En la primera frase reconoces una experiencia transitoria, algo que te acompaña en ese momento. En la segunda, te identificas con el dolor, lo conviertes en tu definición. Y ahí empieza la trampa. El sufrimiento creado nace precisamente cuando confundimos lo que sentimos con lo que somos. El budismo no propone negar el dolor ni maquillarlo con frases bonitas. Propone observarlo con honestidad, sin añadir dramatismo ni resistencia. Es un enfoque muy práctico: si no puedo evitar que algo duela, lo que sí puedo evitar es construirle encima un castillo de quejas, miedos y reproches. De este modo, en lugar de vivir 2, 3 o 10 veces el mismo dolor, lo atravieso una sola vez, sin multiplicarlo. Cuando empezamos a comprender esta diferencia entre dolor inevitable y sufrimiento creado, la vida cambia. Ya no se trata de huir del dolor, cosa imposible, sino de no regalarle más espacio del necesario. El dolor puede estar presente, pero no tiene por qué gobernar nuestra mente ni arruinar cada instante de nuestro día. Esa es la primera puerta hacia la libertad interior. El origen oculto de nuestro malestar. Cuando sufrimos solemos culpar a lo que está fuera: la enfermedad, la persona que nos hizo daño, la situación injusta, el destino que parece ensañarse con nosotros. Sin embargo, el budismo nos invita a mirar en otra dirección, hacia adentro. Lo que duele no es solo lo que ocurre, sino la forma en que nuestra mente se aferra, interpreta y se resiste a lo que ocurre. Ese es el origen oculto de gran parte de nuestro malestar. Imagina que pierdes un objeto valioso, algo con lo que tenías una fuerte conexión emocional. La pérdida en sí es dolorosa, pero lo que más hiere es el apego, ese hilo invisible que hemos tejido entre yo y eso. No sufrimos únicamente por lo que se ha perdido, sino porque lo sentíamos como parte de nosotros. Esa sensación de «me han quitado algo mío» amplifica el dolor y lo convierte en sufrimiento. El apego es uno de los grandes motores de la insatisfacción. Nos apegamos a personas, a objetos, a ideas, incluso a una imagen de nosotros mismos. Y cuando algo amenaza ese apego, se enciende la alarma del sufrimiento. Queremos que las cosas duren para siempre, que la salud sea eterna, que las personas no cambien, que las circunstancias se ajusten a nuestros deseos.
Y cuando la realidad no obedece, sentimos que se rompe algo esencial dentro de nosotros. Pero no solo el apego alimenta nuestro malestar. También lo hace la aversión, ese rechazo profundo hacia lo que no queremos vivir. Ocurre, por ejemplo, cuando aparece un problema en el trabajo y en lugar de afrontarlo lo único que pensamos es no debería estar pasando. Esa lucha contra lo inevitable desgasta más que el problema en sí. Como decía un maestro budista, el dolor nos hiere, pero la resistencia nos encadena. Hay un tercer ingrediente, la ignorancia. No se trata de falta de conocimientos académicos, sino de la ceguera frente a cómo funciona la vida. Ignoramos que todo cambia, que nada es fijo, que lo que ahora duele pasará y lo que ahora alegra también pasará. Esa negación de la impermanencia nos lleva a vivir en constante tensión, como si intentáramos congelar el agua entre las manos. Si lo piensas, apego, aversión e ignorancia forman un círculo vicioso. Deseamos retener lo que nos gusta, rechazamos lo que no nos gusta, y todo el tiempo olvidamos que nada permanece igual. En ese vaivén nos desgastamos, y ese desgaste se convierte en sufrimiento añadido. El budismo no plantea estas ideas como teorías abstractas, sino como herramientas prácticas. Cada vez que notes que algo te duele, puedes preguntarte, ¿qué parte de este dolor es inevitable y qué parte estoy fabricando yo con mi apego, mi rechazo o mi ignorancia? Esa simple pregunta ya abre una brecha en el círculo del sufrimiento. Porque comprender el origen oculto de nuestro malestar es el primer paso para transformarlo. No se trata de negar lo que duele, sino de dejar de alimentar esa maquinaria interna que multiplica el sufrimiento. Y cuanto más claridad tengamos sobre ese proceso, más libres nos sentiremos frente a las circunstancias de la vida. Cuando la mente convierte una chispa en incendio. A veces basta un detalle mínimo para que todo nuestro mundo interior se tambalee. Un comentario que nos incomoda, un dolor físico repentino, un error pequeño en el trabajo. Eso, que en sí mismo podría ser una simple chispa, se convierte en un incendio que nos consume durante horas o incluso días. Lo interesante es que la chispa inicial casi nunca tiene tanto poder como creemos. El fuego lo encendemos y lo alimentamos nosotros con pensamientos, interpretaciones y emociones que se van encadenando sin que nos demos cuenta. El mecanismo suele ser parecido, ocurre algo que nos duele o nos molesta, y de inmediato la mente empieza a contarlo como una historia. Si alguien no nos saluda, el hecho es sencillo, no hubo saludo. Pero la mente añade un guión completo, seguro que está enfadado conmigo, he hecho algo mal, me rechaza, ya nadie me respeta. Lo que era un instante trivial se transforma en una herida emocional que ocupa toda nuestra atención. Esto es lo que en psicología moderna se llama rumiación, dar vueltas y vueltas a una idea hasta que pierde toda proporción. Pero los textos budistas ya advertían hace siglos de este patrón mental. No es el hecho el que nos arrastra, sino la reacción en cadena que generamos. Es como si un pequeño carbón ardiera en la palma de la mano, en lugar de soltarlo, empezamos a soplarle aire, a ponerle ramas y hojas secas, hasta que de pronto tenemos una hoguera que nos quema. El budismo nos enseña que lo que más sufrimiento provoca no es el dolor inicial, sino la narrativa que construimos a su alrededor. Un dolor físico puede ser soportable, pero si nuestra mente empieza a imaginar escenarios futuros, se multiplica. Si alguien nos critica, lo duro no es la frase en sí, sino todo lo que nuestra mente añade, recuerdos de otras veces, anticipación de nuevas críticas, miedo al rechazo. Así es como una chispa se convierte en un incendio. Lo mismo ocurre con las emociones. La tristeza, por ejemplo, puede surgir de forma natural ante una pérdida. Pero cuando nos dejamos arrastrar por pensamientos como nunca volveré a estar bien, mi vida ya no tiene sentido o esto siempre me pasa a mí, la tristeza se agranda hasta volverse casi insoportable. Lo que era una emoción legítima se transforma en un océano de desesperanza. Un maestro zen decía, la mente es como un perro atado. Si no lo educas, correrá detrás de cualquier ruido y te arrastrará con él. La clave no es eliminar la chispa, porque la chispa aparecerá siempre, sino aprender a no dejar que esa chispa se alimente. Es decir, entrenar la mente para no añadir más leña al fuego. Una de las herramientas más poderosas para ello es la atención plena. Cuando aparece un dolor o un malestar, en lugar de dejarnos llevar por la historia mental, podemos detenernos un instante y observar lo que ocurre. ¿Qué siento en el cuerpo? ¿Dónde está exactamente la tensión? ¿Qué pensamientos están surgiendo? Al hacer esto, en vez de perdernos en la narrativa,
volvemos al lecho desnudo, sin adornos. Y el lecho desnudo suele ser mucho más llevadero que la tormenta de pensamientos que lo acompaña. Otra práctica útil es preguntarnos, ¿este pensamiento que estoy alimentando me ayuda o me daña? Muchas veces nos damos cuenta de que repetimos frases en nuestra mente que no tienen ninguna función positiva. No resuelven nada, no alivian, no enseñan. Solo añaden angustia. Reconocerlo ya es empezar a soltar la leña que alimenta el incendio. El budismo insiste en algo esencial: no podemos evitar que aparezcan chispas en nuestra vida, pero sí podemos evitar que se conviertan en incendios. Esa es la diferencia entre vivir atrapados en la reactividad o vivir con cierta libertad interior. Cada vez que nos sorprenda una chispa, una crítica, un dolor, un miedo, tenemos la oportunidad de decidir: ¿voy a alimentar este fuego o voy a dejar que se apague por sí solo? Si elegimos lo segundo, poco a poco descubriremos que la vida no es menos dolorosa, pero sí menos sufrida. Y esa diferencia es enorme, porque marca el paso de ser esclavos de la mente a ser testigos lúcidos de lo que ocurre. La trampa de aferrarnos a lo que cambia. Si hay una verdad que atraviesa toda la filosofía budista es esta: todo cambia. Nada permanece fijo, nada se conserva intacto. Nuestro cuerpo envejece, nuestras emociones suben y bajan, las personas entran y salen de nuestra vida, las situaciones que hoy parecen estables mañana se transforman. Y, sin embargo, a pesar de saberlo en lo más profundo, nos comportamos como si las cosas fueran a quedarse siempre igual. Ahí es donde comienza la trampa del sufrimiento. El apego nace de esa ilusión de permanencia. Nos aferramos a una relación porque queremos que sea eterna, a un estado de salud porque no soportamos la idea de perderlo, a una etapa de la vida porque nos resulta cómoda. Pero la realidad es que nada se detiene. Cuando lo que queremos retener cambia, sentimos un dolor que a veces se convierte en desesperación. Y no porque el cambio sea dañino en sí, sino porque nuestra mente se aferra a que las cosas sean de otra manera. Imagina que sostienes arena entre tus manos. Cuanto más intentas apretarla, más rápido se escurre entre tus dedos. El apego funciona igual: cuanto más nos aferramos a lo que cambia, más sufrimos al ver que no podemos detener lo inevitable. La impermanencia no es el problema es nuestra resistencia a ella. Este patrón lo vemos en todos los aspectos de la vida. Un amor que se transforma, un trabajo que termina, un cuerpo que ya no responde igual, un sueño que no se cumple como esperábamos. En cada caso, lo que más duele no es el cambio en sí, sino la expectativa de que aquello se mantuviera inmutable. Es como si nos empeñáramos en luchar contra el río para que no siga su curso, cuando la naturaleza del río es fluir. El budismo invita a darle la vuelta a esta visión: en lugar de ver la impermanencia como una amenaza, podemos verla como un regalo. Gracias a que todo cambia, el dolor tampoco dura para siempre. Gracias a que nada es fijo, podemos aprender, crecer y renovarnos. La impermanencia es lo que hace posible que una herida cicatrice, que una etapa difícil se transforme, que una persona encuentre nuevos caminos. Sin cambio, no habría evolución ni posibilidad de liberación. Aceptar esta verdad no significa resignarse, sino abrir espacio a una forma más ligera de vivir. Cuando dejamos de exigirle a la vida que se quede quieta, aprendemos a disfrutar de lo que está presente sin necesidad de retenerlo. Una flor se aprecia más cuando sabemos que va a marchitarse. Una tarde con alguien querido se vive con más intensidad cuando entendemos que no es eterna. La conciencia de lo efímero no resta valor, lo multiplica. Claro que esto no se logra de un día para otro. Nuestra mente está entrenada para buscar seguridad en lo estable. Nos cuesta soltar, nos cuesta aceptar que lo que amamos también cambia. Pero con práctica podemos aprender a mirar cada experiencia como un invitado que llega, permanece un tiempo y luego se marcha. Lo recibimos con gratitud, lo disfrutamos mientras está, y lo dejamos ir sin convertirlo en una cadena de sufrimiento. La trampa de aferrarnos a lo que cambia es una de las más profundas en la vida humana, pero también una de las llaves más poderosas hacia la libertad. Cuanto más aprendemos a soltar, más descubrimos que no necesitamos retener nada para vivir con plenitud. La paz interior no está en detener el río, sino en aprender a fluir con él. ¿Cómo dejar de luchar contra lo que ya es? Uno de los mayores desgastes que experimentamos en la vida no viene del dolor en sí, sino de la lucha constante contra lo que ya ha ocurrido o lo que está ocurriendo ahora mismo.
Es como si intentáramos negar la evidencia, como si quisiéramos borrar un hecho que ya está escrito. Esa resistencia, esa pelea con la realidad, nos roba energía y multiplica nuestro sufrimiento. Piensa en lo que ocurre cuando recibimos una mala noticia, lo primero que suele surgir es la frase, no puede ser. Es un reflejo humano, casi automático. Pero la verdad es que sí puede ser, de hecho ya es. Lo que rechazamos no es el hecho en sí, sino nuestra incapacidad de aceptar qué está pasando. Esa negación se convierte en una lucha silenciosa contra la vida misma. El budismo enseña que aceptar la realidad tal cual es no significa conformarse, ni rendirse, ni dejar de actuar. Aceptar significa reconocer lo que está aquí ahora, sin maquillarlo ni negarlo. Solo desde ese reconocimiento podemos decidir cómo responder. Cuando no aceptamos, nos quedamos atrapados en el esto no debería estar pasando, y desde ahí cualquier acción nace envenenada por la frustración. Un ejemplo muy claro es el del dolor físico. Si me duele la espalda y me paso el día repitiendo, no debería dolerme, esto es injusto, porque me pasa a mí, al dolor real le sumo la pelea mental. El dolor existe, pero la resistencia lo amplifica. Si en cambio reconozco, mi espalda duele en este momento, puedo buscar alivio, puedo cuidar mi postura, puedo atender mi cuerpo. La aceptación abre la puerta a la acción lúcida. La lucha contra lo que ya es también se manifiesta en las emociones. Sentimos tristeza y pensamos, no quiero estar triste, debería estar alegre. Sentimos miedo y decimos, no debería tener miedo. En lugar de permitir que la emoción cumpla su ciclo natural, la bloqueamos, la negamos y terminamos atrapados en ella durante más tiempo. La paradoja es que cuanto más resistimos una emoción, más poder le damos. Aceptar no significa estar de acuerdo ni resignarse. Significa mirar de frente y decir, esto está pasando ahora mismo. Esa simple frase tiene un efecto liberador. Nos devuelve al presente, nos saca del círculo de la negación y nos coloca en un terreno donde podemos actuar de forma más sabia. Una práctica que ayuda mucho en este proceso es la observación consciente. Cuando notes que tu mente repite frases como no debería ser así o quiero que esto desaparezca ya, detente un instante y reconoce, estoy luchando contra algo que ya es. Ese reconocimiento corta el círculo y te devuelve la claridad. Es como abrir una ventana en una habitación llena de humo. Hay otra enseñanza importante, la vida no pide nuestro permiso para desplegarse. Sucede, nos guste o no. Al entender esto, poco a poco dejamos de colocarnos como jueces de la realidad y aprendemos a convivir con ella. En lugar de gastar fuerzas en pelear con lo inevitable, podemos invertir esa energía en responder de la mejor manera posible. Cuando dejamos de luchar contra lo que ya es, algo sorprendente ocurre, encontramos paz incluso en medio de la dificultad. El dolor puede seguir ahí, pero la mente deja de añadirle la carga extra de la resistencia. En lugar de ser enemigos de la vida, empezamos a caminar con ella. Y eso nos da una ligereza que transforma nuestra experiencia diaria. Aceptar lo que ya es no significa pasividad, significa lucidez. Significa reconocer la realidad tal cual se presenta, desde ahí, decidir con libertad cómo actuar. Es la diferencia entre hundirse en un río intentando detener el agua, o aprender a nadar con la corriente hasta llegar a la orilla. El poder de la presencia en medio del dolor. Cuando atravesamos momentos de dolor, nuestra mente tiene la costumbre de viajar sin parar. O se lanza al pasado, recordando cómo eran las cosas antes, o corre hacia el futuro, imaginando escenarios de miedo y preocupación. Muy pocas veces se queda aquí, en este instante concreto. Y, sin embargo, es en el presente donde el dolor se puede vivir con más calma, porque aquí el sufrimiento aún no se ha multiplicado por la memoria ni por la anticipación. La práctica de la presencia consiste en anclar la atención en lo que está ocurriendo ahora mismo. Puede sonar sencillo, pero es profundamente transformador. Si tengo un dolor en el cuerpo, en lugar de añadirle pensamientos de angustia, simplemente lo observo, ¿dónde está? ¿Qué intensidad tiene? ¿Cambia con la respiración? ¿Aumenta o disminuye si dejo de resistirme? De pronto el dolor deja de ser un monstruo abstracto y se convierte en una sensación concreta que puedo investigar. Lo mismo ocurre con las emociones. Cuando siento tristeza, la mente quiere contar historias, esto no va a terminar nunca, nadie me entiende, mi vida está rota.
Si en lugar de eso me detengo y pongo atención en lo que siento ahora, un peso en el pecho, un nudo en la garganta, una humedad en los ojos, la tristeza deja de expandirse hacia el pasado y el futuro y se queda aquí, en su forma más pura. Y en esa pureza, aunque duela, también hay espacio para la calma. El poder de la presencia radica en que nos devuelve al único lugar donde tenemos algo de control, este instante. No podemos cambiar lo que ocurrió ayer ni evitar lo que quizás ocurra mañana, pero sí podemos decidir cómo vivir este momento. Y en ese decidir, la presencia actúa como un bálsamo que reduce la carga del sufrimiento. La respiración es una de las llaves más accesibles para cultivar esta presencia. Cuando todo parece abrumador, basta con volver al simple acto de inspirar y exhalar. Sentir cómo el aire entra y sale, cómo el cuerpo se expande y se relaja. No es que el dolor desaparezca, pero sí encontramos un ancla que nos sostiene en medio de la tormenta. Esa sensación de aquí estoy, respirando, presente, cambia por completo la relación con lo que nos ocurre. Estar presentes también nos ayuda a no perdernos en la mente reactiva. Cuando surge una sensación desagradable, el impulso automático es rechazarla o luchar contra ella. Pero si entrenamos la presencia, podemos observarla sin reaccionar de inmediato. Esa pausa abre un espacio de libertad. En lugar de gritar, culpar o huir, simplemente observamos. Y muchas veces esa simple observación desactiva la intensidad de lo que sentimos. Un maestro budista decía, el dolor está aquí, pero el sufrimiento aparece cuando decimos, no quiero que esté aquí. La presencia nos permite soltar ese, no quiero, y aceptar lo que hay, aunque sea incómodo. Es un gesto de humildad ante la vida, estar aquí, sin añadir capas de resistencia. La presencia también tiene un efecto profundo en nuestras relaciones. Cuando estamos presentes con nuestro propio dolor, somos capaces de estar presentes con el dolor de los demás. Dejamos de reaccionar con frases automáticas como no pasa nada o ya se te pasará y simplemente acompañamos. A veces no hay nada más sanador que eso, una presencia silenciosa y plena en medio de la dificultad. Lo curioso es que cuanto más cultivamos esta práctica, más descubrimos que incluso en medio del dolor hay momentos de belleza. Puede dolernos el cuerpo, pero al mismo tiempo sentir la calidez del sol en la piel. Puede entristecernos una pérdida, pero al mismo tiempo apreciar el silencio de la mañana. El presente nunca es solo dolor, siempre contiene matices, y la presencia nos abre a ellos. El poder de la presencia no elimina el dolor, pero sí lo transforma. Nos enseña a vivirlo con más suavidad, sin convertirlo en una prisión mental. Es un recordatorio de que, aunque no podamos cambiar muchas cosas, siempre podemos elegir estar aquí, despiertos y atentos, sin huir de la vida. Transformar el sufrimiento en sabiduría y compasión. El sufrimiento no tiene por qué ser solo un peso que arrastramos. También puede convertirse en un maestro. El budismo insiste en que cada experiencia dolorosa, por dura que sea, encierra una semilla de sabiduría y de compasión. No se trata de romantizar el dolor ni de buscarlo, sino de aprender a relacionarnos con él de una manera distinta, que nos haga crecer en lugar de hundirnos. Cuando sufrimos, solemos preguntarnos, ¿por qué a mí? Pero el budismo nos invita a transformar esa pregunta en otra, ¿para qué me sirve esta experiencia? Ese cambio de enfoque abre una puerta poderosa. El dolor deja de ser un castigo y empieza a ser una oportunidad de aprendizaje. Por ejemplo, una enfermedad puede enseñarnos a cuidar mejor nuestro cuerpo, una pérdida puede mostrarnos la importancia de valorar lo que tenemos mientras lo tenemos, un fracaso puede darnos la humildad necesaria para volver a intentarlo desde otra perspectiva. La sabiduría nace cuando dejamos de huir del sufrimiento y lo observamos con atención. Cada vez que algo nos duele, podemos descubrir más sobre nosotros mismos, nuestras reacciones, nuestros apegos, nuestras expectativas. Es como si el sufrimiento actuara como un espejo que nos muestra partes de nosotros que preferiríamos no ver. Y en esa incomodidad está la posibilidad de crecer. Pero el sufrimiento no solo nos acerca a la sabiduría, también nos conecta con los demás a través de la compasión. Cuando hemos atravesado un dolor profundo, comprendemos de manera más real lo que sienten otras personas en situaciones parecidas. Ya no hablamos desde la teoría, sino desde la experiencia. Y eso nos hace más empáticos, más sensibles y más dispuestos a ayudar. La compasión en el budismo no es lástima ni pena. Es la capacidad de abrir el corazón ante el sufrimiento propio y ajeno, con el deseo sincero de aliviarlo.
Y lo curioso es que cuanto más cultivamos esta compasión hacia los demás, más ligera se vuelve nuestra propia carga. Porque dejamos de estar encerrados en mi dolor y empezamos a sentirnos parte de una humanidad compartida, donde todos sufrimos y todos buscamos alivio. Una práctica budista llamada Tonglen ilustra muy bien este enfoque. Consiste en inhalar simbólicamente el sufrimiento, propio o ajeno, y al exhalar imaginar que enviamos alivio, calma y amor. No es magia, no borra los problemas, pero transforma nuestra relación con el dolor. Nos recuerda que no estamos solos y que incluso en medio de la dificultad podemos cultivar un corazón abierto. Transformar el sufrimiento en sabiduría y compasión requiere paciencia y práctica, pero los frutos son inmensos. Las personas que han atravesado momentos difíciles y han sabido integrarlos suelen irradiar una fuerza serena, una comprensión profunda de la vida y una capacidad de amar sin condiciones. Es como si el dolor hubiera pulido su interior, convirtiéndolos en seres más luminosos. Al final, el sufrimiento puede ser una herida que nos cierra, una grieta que nos abre. La elección depende de cómo nos relacionemos con él. Si lo rechazamos, se convierte en una carga que nos endurece. Si lo aceptamos y lo transformamos, se convierte en un camino hacia la sabiduría y la compasión. Y esa transformación no solo nos beneficia a nosotros, sino a todos los que nos rodean, porque un corazón que ha aprendido a amar en medio del dolor es un regalo para el mundo. Vivir ligero, un camino hacia la serenidad. Después de explorar cómo el dolor se convierte en sufrimiento, cómo lo alimentamos con nuestra mente y cómo podemos transformarlo en sabiduría, llegamos a un punto esencial: aprender a vivir ligero. Vivir ligero no significa carecer de responsabilidades o evitar los problemas, significa recorrer la vida sin cargar con pesos innecesarios, con una actitud abierta, flexible y serena. Gran parte del sufrimiento surge porque vamos acumulando cargas que no nos corresponden. Guardamos rencores, sostenemos culpas, alimentamos expectativas desmedidas, intentamos controlar lo que no se puede controlar. Es como si llenáramos una mochila invisible de piedras y después nos quejáramos de lo duro que resulta avanzar. El budismo nos invita a revisar esa mochila y a soltar lo que no necesitamos. Vivir ligero es aceptar que no todo depende de nosotros. Podemos poner lo mejor de nuestra parte, pero hay factores que nunca estarán bajo nuestro control: el paso del tiempo, las decisiones de otros, los giros imprevistos de la vida. Cuando dejamos de luchar por controlar lo incontrolable, experimentamos una sensación de descanso profundo. Es como soltar una cuerda que llevábamos tensada durante años. También significa no aferrarnos demasiado a los resultados. Hacemos nuestro trabajo, ponemos nuestro esfuerzo, cuidamos nuestras relaciones, pero comprendemos que el resultado final no siempre está en nuestras manos. Esa actitud, que el budismo resume como acción sin apego al fruto, nos permite actuar con entrega, y al mismo tiempo, mantener la calma si las cosas no salen como esperábamos. La ligereza también tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos. Muchas veces somos nuestros jueces más severos. Nos castigamos por errores pasados, nos exigimos perfección, nos hablamos con dureza. Vivir ligero es aprender a tratarnos con amabilidad, a reconocernos como seres en camino, imperfectos pero valiosos. Esa autocompasión nos libera de una gran parte del sufrimiento autoimpuesto. Otra clave para vivir ligero es aprender a soltar. Soltar una relación que ya no nos nutre, soltar una idea fija que nos ata, soltar un miedo que nos paraliza. Soltar no es abandonar ni rendirse, es reconocer que no podemos retenerlo todo y que a veces la verdadera fuerza está en dejar ir. Cuanto más practicamos este arte de soltar, más espacio queda para lo nuevo y más aire circula en nuestra vida. Vivir ligero no significa vivir superficial, sino vivir con profundidad pero sin cadenas. Disfrutar de lo que hay mientras está, agradecerlo y dejarlo partir cuando deba marchar. Abrazar el presente con todo lo que trae, sin añadir resistencias ni apegos innecesarios. El fruto de este camino es la serenidad. Una serenidad que no depende de que todo vaya bien, sino de la manera en que respondemos a lo que ocurre. Serenidad no es ausencia de problemas, sino la capacidad de permanecer en paz incluso en medio de ellos. Es una calma estable, como la de un lago que, aunque el viento mueva su superficie, mantiene la profundidad tranquila. El budismo nos recuerda que esa serenidad está al alcance de todos. No es privilegio de unos pocos iluminados, es una posibilidad real si aprendemos a vivir con más presencia, menos apego y mayor compasión. El dolor seguirá existiendo,
pero el sufrimiento innecesario se irá desvaneciendo poco a poco. Y en su lugar quedará esa ligereza que nos permite caminar por la vida con paso firme y corazón abierto. Vivir ligero es, en última instancia, recordar que somos viajeros. Nada nos pertenece para siempre, nada nos acompaña eternamente. Cuanto antes lo aceptemos, más libres seremos. Y esa libertad es la verdadera serenidad que buscamos. Llegados a este punto hemos recorrido juntos un camino que va desde el dolor inevitable hasta la posibilidad de vivir con serenidad. Hemos visto cómo la mente multiplica el sufrimiento, cómo el apego nos atrapa, cómo la resistencia nos encadena y cómo la presencia y la compasión pueden transformarlo todo. El mensaje central es claro: no podemos evitar el dolor, pero sí podemos aprender a no sufrir más de lo necesario. El budismo nos invita a vivir ligeros, con el corazón abierto y la mente atenta, aceptando lo que cambia y soltando lo que ya no sirve. No es un camino fácil, pero sí liberador. Y cada pequeño paso hacia esa ligereza se traduce en más paz, más claridad y más capacidad de amar. Ojalá este viaje te haya inspirado a mirar de otra forma tu propio dolor y a descubrir que incluso en medio de él puedes encontrar serenidad. Gracias por acompañarme en este recorrido, y recuerda, vivir ligero no es una utopía, es una práctica diaria que está en tus manos.